Buenos días. Espero que estén bien. Gracias por estar un miércoles más en el taller de meditación bíblica. Quiero saber si hay alguien que se conecta por primera vez para explicar brevemente lo que hacemos por aquí. Pueden levantar su manito o dejarlo en el chat. Ok. Geraldine, bienvenida. Buenos Bien. días. Buenos días. Bueno, en el taller lo que hacemos es juntarnos para conversar sobre, reflexionar, meditar sobre un texto, una porción bíblica. En este caso, este año estamos haciendo el Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a empezar el capítulo 11. Entonces estamos avanzando por pequeñas porciones a la vez. María también, bienvenida. Entonces, la idea es que podamos fijarnos en una porción que normalmente son dos, tres versículos, a veces un poquito más. Y seguimos un método que yo he ido creando en el tiempo, que es el método dinámico de meditación bíblica, el cual no necesitan saber porque lo vamos avanzando juntas. Y el objetivo es que podamos aprender a desarrollar el músculo de la meditación, aprender a pensar juntas en la Biblia, en lo que dice la Biblia, y eso va a demandar un poco de esfuerzo, em, pero eh, a lo largo, digamos, de las semanas y el tiempo, las que ya tienen años acá, hemos visto, digamos, el beneficio, la bendición, el fruto, digamos, de desarrollar este hábito en nuestra vida personal meditativa. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a orar para dar inicio a este taller. ¿Y a alguna de ustedes les gustaría orar para empezar? Hola, buen día. Hola Mirta, ¿podrías orar? Sí, por supuesto. Gracias. Padre Todopoderoso, en esta mañana te bendecimos, glorificamos tu nombre, tú que nos proteges, tú que nos amas incondicionalmente y renuevas cada mañana tu misericordia para con nosotros. Pedimos que vengas a nuestra reunión, a este encuentro que hemos apartado para estar en tu presencia y el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos pueda llevar a la otro nivel, al nivel espiritual cerca de tu reino, Señor, para crecer, para, para poder intencionalidad, intencionalizar nuestra vida frente a ti más que a las cosas de este mundo. Que el Espíritu Santo nos aquiete, nos permita estar enfocados solo en este momento en torno a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, gracias Mirta. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer la porción de hoy. La porción de hoy está en el capítulo 11 de Marcos, del 1 al 11. Y lo vamos a leer en dos versiones. Una versión es la literal, como una Reina Valera o una Biblia de las Américas. Y la segunda versión es una versión dinámica, como la nueva traducción, perdón, la NBI. Se nota que estoy dormida para haber dicho eso. Ok, entonces, ¿a alguno de ustedes le gustaría leer en cualquiera de las dos versiones, ya sea en una literal o en la NBI? Reina Valera. Gracias, Karen. Entonces, la primera lectura, entonces, alguien que tenga NBI que pueda hacer la segunda lectura. Tengo Ma- NBI. Majo del 11 del 1 al cuánto. Del 1 al 11. Ok. Erika, entonces, NBI. Gracias. Bien, Gaby Ramírez, te puedo pedir que te cargues del texto hoy. Súper, maravilloso. Entonces, estamos listas cuando quieras, Karen. Ok. um, Marcos 11 del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere:
¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Dice la NBI. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron, como Jesús le había dicho, y les dejaron desatarlo. Lo llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo después de observarlo todo. Como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Gracias a ambas. Bueno, pues me gustaría tal vez del 9 al 11, ¿Ya? o no Súper. sé si o no sé si del 8 al 11. Lo único que me preocuparía de agarrar desde el 8 es lo largo que nos va a quedar. Entonces del 9 al 11. Pero igual podemos considerar el 11 a la hora de reflexionar juntas. El 8. El 8 lo consideramos y del 9 al 11. Ya, entonces en nuestras Biblias, uy, Dios mío, por favor, mi cerebro, en nuestros cuadernos vamos a transcribir del versículo 9 al versículo 11, tal cual lo tenemos en nuestras Biblias.
¿Desde qué texto, Majo? Desde el 9 al 11. Son 3 versículos. Marcos 11 del 9 al 11. Ese es el que vamos a transcribir. Ok, gracias.
Vamos a pasar al siguiente paso. ¿A alguno de ustedes les gustaría explicarlo, lo que viene ahora? Vamos a hacer el desglose eh, de los textos, haciéndole preguntas al mismo texto. Por ejemplo, dónde, cómo iban, qué hacían, qué dijeron, qué dijo, y hacemos el desglose como en un listado. Gracias, Karen. Sí, como dice Karen, lo que vamos a hacer ahora es desglosar el texto. Vamos a dejar de ver el texto como un bloque y vamos a empezar, lo vamos a como desenredar, por así decirlo. No vamos a cambiarle nada al texto en cuanto a sus palabras, vamos a cambiar solamente la forma. Y como bien decía Karen, vamos a hacer preguntas al texto y eso nos va a ayudar a poder desglosarlo. Si este es tu primer taller, tu segundo taller, tu tercer taller, puedes copiar lo que yo hago. Pero si tienes más de 3 talleres, yo te animo a que tú lo hagas sola y que puedas tú misma ir desarrollando esta herramienta. ¿Por qué? Porque el desglose es súper útil a la hora de hacer nuestro propio tiempo con el Señor, nuestro devocional es útil para después poder observar detalles como vamos a ver más adelante. Entonces, si esto es uno de tus primeros talleres, puedes copiarlo, yo voy a terminar de hacerlo y luego voy a explicar lo que hice, pero si tienes más de 3 talleres, yo te animo a que lo hagas por ti misma.
Bien, voy a explicar lo que hemos hecho. La verdad es que siempre me sorprende cómo el desglose hace que un texto largo se sienta no tan largo, como que se achicó el texto. Entonces, voy a explicar esto para, sobre todo para los que tienen pocos talleres. Entonces, lo que hacemos en el desglose, como se dan cuenta, es el mismo texto y lo que cambia es la forma como se presenta. ¿Para qué? Para poder observarlo mejor más adelante. Entonces, acá estamos hablando de tres, bueno, de dos personajes, de tres personajes. Y normalmente los personajes siempre van a la izquierda y son con los que empezamos. Entonces, en este caso, el primer grupo es los que iban adelante. Entonces los ponemos, grupo, acá va el grupo uno y acá y los que lo seguían. O sea, estos dos grupos de personas están haciendo algo. Entonces, ¿qué hacen? Gritaban. Entonces, ustedes se dan cuenta, el gritaban va abajo de ellos para entender que esto es lo que ellos están haciendo. Gritaban. ¿Y qué gritaban? Esas son las preguntas que le vamos haciendo. ¿Qué gritaban? Osana. Y por eso es que el Osana y todo lo demás, todo esto va abajo de gritaban. Entonces gritaban Osana, gritaban bendito, el que viene en el nombre del Señor. Lo pude poner todo en la línea, también se puede poner así, bendito quién, el que viene en el nombre del Señor. Esas son las preguntas. Otra vez bendito, bendito quién, el reino de nuestro Padre. Y otra vez Osana en las alturas. Entonces, eso con eso. Y digamos, el tercer personaje que se presenta en el texto es Jesús. Y acá tenemos una lista de acciones. Y cuando tenemos una lista de acciones, las ponemos una abajo de la otra porque así podemos observar mejor y prestar mejor atención a qué es lo que está haciendo Jesús. Entonces Jesús entró al templo, perdón, entró a Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, inclusive, bueno, no, está bien, ok, y después de mirar todo alrededor, salió para Betania. Y el resto de acciones la he puesto dentro de Salió para Betania porque es parte de la acción de Salió para Betania con los 12 y siendo ya avanzada la hora. Entonces se dan cuenta, el desglose es exactamente el mismo texto, inclusive cuando yo transcribí el texto dije, uy, está largo, pero cuando lo desglosé, en realidad no está tan largo. Entonces el desglose nos permite mirar el texto de otra forma, poder prestar atención a detalles. Yo ahora puedo observar las acciones de Jesús con mucha más claridad y me da más información a mí. También puedo observar que habían dos grupos de personas y que estaban gritando ciertas frases. Entonces puedo analizar esas frases con más claridad. Entonces lo que hace el desglose no estoy cambiando el texto. Lo que hace simplemente es ayudarme a ver el texto es como que tuviese yo una ventana para mirar el texto y lo que hago es limpiarla. Entonces puedo verlo mejor. Nada más. Bien, ok, entonces habiendo hecho esto, vamos a pasar al siguiente paso. Y por la naturaleza del texto, no vamos a diagramar hoy, vamos a parafrasear. Entonces vamos a tomar el texto y vamos a hacer una paráfrasis o dos, si es que tienen bien desarrollada la capacidad de la paráfrasis y les sale rápido. Vamos a hacer dos paráfrasis idealmente. Si les cuesta, no se compliquen, con una está bien. Pero hacer una paráfrasis es decir lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, vamos, por ejemplo, en lugar de corrió, podemos decir fue muy rápido. O sea, simplemente es decir lo mismo con otras palabras. No se asusten ni se compliquen de que van a decir una herejía, porque no estamos haciendo una traducción de la Biblia como tal. Simplemente estamos ejercitando nuestra mente para poder observar palabras, pensar en esas palabras y hacer el ejercicio de decirlo con otras palabras. Eso nos va a ayudar a, a pensar profundamente en el texto. Siempre digo que el desglose es el calentamiento porque te ayuda a ya entrando en contacto con el texto, pero ya la paráfrasis es un ejercicio de meditación personal porque nos obliga a mirar el texto, prestar atención en el texto y decir lo mismo con otras palabras. Entonces, para poder hacer eso, necesariamente tengo que entender lo que estoy leyendo. Ahora, siempre las animo a, si pueden hacer dos, háganlo, porque es más el ejercicio de profundidad. También sé que no es un ejercicio fácil para todas, entonces, si les resulta desafiante, con uno va a estar bien, no se complica. ¿Ok?
Ok, entonces vamos a continuar. Yo voy a borrar mi paráfrasis por fines de espacio, pero ahora lo que vamos a hacer, ya hemos pasado por el calentamiento, por un proceso un poquito de meditación personal. Estoy segura de que cuando han hecho sus paráfrasis ya hay palabras que les ha llamado la atención o en las cuales se han concentrado y han dicho, qué interesante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, usando nuestro desglose, vamos a observar el texto y vamos a observar qué verdades nos está mostrando el texto que podemos reconocer. En este momento no vamos a hablar sobre de qué forma eso se aplica a nuestra vida o cómo nos afecta directamente a nosotros o cómo afecta a la iglesia o de qué manera nos llama a reflexionar. No, solamente vamos a identificar las verdades que estamos viendo en el texto. ¿Ok? Entonces, cuando quieran, el micrófono está abierto. Hola, buenos días. Creo que una de las primeras cosas que llamó mi atención era la primera parte de los que iban delante y los que, en mi versión dice, y los que iban detrás. Entonces me puse a buscar cuál era la diferencia entre detrás y atrás y dice que detrás significa que vas siguiendo algo, mientras que atrás es que te quedas, vas en dirección opuesta. Entonces toda la gente que iba con Jesús lo iba siguiendo a él. O sea, tenía público en esa entrada triunfal. Y otra cosa que me llamaba la atención era la palabra Hosana, porque normalmente o la primera acercamiento que yo he tenido con la palabra ha sido en alabanza. O sea, como, sí, Hosana. Y en la TLA ponen el significado que es sálvanos, que era Ujú. una petición de salvación, y luego se convirtió en una expresión de alabanza. Eso no sabía yo, así que aprendí algo nuevo. Me llama la atención, Majo, de que todas estas personas que estaban siguiéndolo delante, detrás, sabían quién era él o tenían una idea, como en los escritos, me imagino de ellos que estudiaban el Antiguo Testamento, donde estaban esperando a alguien y ellos pudieron identificar que era Cristo el que venía en el nombre del Señor, porque había muchos sacerdotes de ese tiempo que todavía seguían esperando, que no creían que fuera Jesús, pero el pueblo, la gente que lo seguía, la gente que estaba ahí, ellos sí ya habían como identificado que era él por todas las cosas que él estaba haciendo, los milagros que hacía, todo lo que, su vida que estaban viéndola cómo era y ellos pudieron destacar eso. Bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, como que lo identificaron a él. Ujú. Yo quiero recalcar lo que decía Gaby, que sí, la palabra Osana, como que uno lo asume como un tema de alabanza, literalmente. Y había olvidado su significado tan profundo y veo en la entrada triunfal eh, esperanza de parte de la gente que lo estaba rodeando, que estaba detrás, ¿cierto? Y adelante, eh, esperanza de salvación. Y bueno, yo lo busqué en San Google, que es como sálvanos, como te rogamos, o sea, sálvanos por favor. No es simplemente como lo que uno asumía como de, ay, bendito sea el Señor, no es bendito sea el Señor, es, por favor, rescátanos. Y eso me caló hondo, porque ya la entrada triunfal ya no la veo como bendito sea el Señor, es un ruego, por favor, sácanos de aquí, una cosa así, eso.
Yo por el contrario, perdón que no ponga la cámara, yo por el contrario no lo veo como entrada triunfal, perdón la contraparte. Em, lo veo como aquí ya finalizó el ministerio de Jesús, el ministerio público, em, y nos hace ver el total rechazo de su pueblo, de los líderes, de la gente fuerte que se manejaba allí. Yo veo eso, veo la manera en cómo Jesús se movía geográficamente, ¿verdad? Em, pero siempre como anunciando más y más su muerte. Entonces, sí, creo que lo que me hace ver es el rechazo de su gente am, en esta primera entrada, en esta primera venida de él. Y sí, que esta es la última semana en la vida terrenal de Jesucristo. Paulita, eres tú, ¿verdad? Porque como Sí, estás sin soy yo, nombre, ok. perdón. Soy Te como el quería Espíritu preguntar, Santo, no me ves, pero me sientes. escúchame, te quería preguntar qué parte en este texto te hace pensar en eso. Me llama la atención un montón. Claro que sí. Bueno, el uno, ¿verdad? Espérate para ver. Es que ando toda enferma, discúlpenme. Vamos a ver, el uno y el 11, básicamente. Am, es que también me estoy yendo como con la cronología que llevamos del estudio de Marcos, y entonces veo como él, eh, no es que iba solapado, pero iba como en secreto, ¿verdad? Con respecto al ministerio que estaba haciendo, y ya acá se hizo público. Entonces, el entrar él, el pedir que le buscaran un burrito para entrar y todo esto, eh, es es como una entrada humilde en un sentido para quienes le seguían. eh, claro que es triunfal, pero al mismo tiempo para quienes rechazaban lo que él decía, ¿verdad? Que es totalmente contracultural, claro que era un impacto de rechazo. Y tengo en los versículos previos y capítulos previos de cómo su gente no quería lo que él predicaba, iba contra todo eso. Entonces, sí, creo que sería como en el versículo 1, ¿verdad? Dando ese contexto de su entrada. Y el versículo 11, no sé si responde a tu pregunta, perdón. Sí, o sea, trato de como entender cómo lo estás viendo, no, todavía no me hallo mucho. Eh, Ajá, sí, sí entiendo, o sea, es como un poco irónico que se llame entrada triunfal cuando el Mesías entra en un pollino, ¿no? Porque digamos, en la cultura romana, cuando había una ujú, entrada triunfal, entraban pues, o sea, primero entraban con los tesoros de guerra, entraban con los presos políticos, entraban, o sea, y Jesús entra en un pollino, o sea, sí ajá, es correcto. irónico, pero no sé si logro ver el rechazo como tal, eso sí no, o sea, lo veo más como Jesús evidenciando su humildad y entrando como un Mesías humilde, como un Salvador exactamente opuesto a lo que el pueblo estaba esperando. Lo que es irónico también es la respuesta del pueblo, un pueblo que después lo rechaza por completo, ¿no? Entonces, como que encuentro más ironías en el texto que rechazo. Em, Ok, una buena pero, forma de pero, verlo. pero ahí vamos conversándolo. ¿Qué más ven? Buenos días, hermana Sola. Yo también estaba viendo en la palabra Osana, de verdad. Eso no lleva tanto tiempo y también lo busqué. Y a quién sigue uno, ¿no? Y como dicen, sálvanos. ¿A quién uno dice sálvanos? Y normalmente uno sigue a alguien que cree que esa persona nos va a ayudar. Y veo, me imagino personas delante, personas detrás y alguien importante en medio, alguien importante que es alguien que me va a ayudar, es alguien que me va a salvar y cómo lo alaban, cómo no sé, me veo como que en la calle, ¿no? Y alguien en medio que es mi esperanza, ¿no? Alguien que va a hacer algo por mi pueblo, por mi ciudad, por mi familia, etcétera, ¿no?
veo como que ellos saben que es alguien importante, porque a quién uno sigue, a quién uno aplaude, a quién uno alaba, ¿no? A quién uno mira. Creo que uno como un pueblo, no sé, aquí por mi casa siguiendo a alguien, es porque es alguien importante para mí y creo que esa persona va a ayudarme. Creo que así lo veían en este caso cuando lo seguían tanta gente y le gritaban, Hosana, Hosana. O sea, sálvanos, sálvanos. Para mí sí creo que es alguien que en ese momento ellos veían alguien importante, ¿no? Y como dicen los versículos anteriores, venía de hacer milagros, venía de hacer cosas admirables. Yo veo acá Yo que, creo, perdón, adelante, Tessy. ok, gracias Gaby. Yo veo acá los puntos que me llaman la atención es la cantidad de gente, una vez más, que lo sigue, mucho emocionalismo, como vemos ahora, ¿no? Mucha gente, mira qué lindo, vieron los milagros, a pesar que ya hemos visto que también él dijo cosas contra cultura, pero ese emocionalismo de la gente, y la gente sabía la palabra de Dios, porque ahí le están diciendo, tenía unas notas en mi Biblia, el Salmo 102, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, total reconocimiento de quién era Jesús, ¿no? Todo el mundo contento, pero sabemos después que este emocionalismo pasó. Fue solamente esa emoción del momento porque, pues ya sabemos cómo termina, totalmente rechazado. Entonces, me, me causa mucha atención ver la felicidad como lo reciben, la forma humilde como entra y en el pollino, ¿no? Y tengo unas notas acá que dice, normalmente un rey entraba a conquistar, ¿no? Pero él entra a redimir. No me imagino de repente Jesús viendo toda esta alegría, esta algarabía, cómo lo reciben usando escritura, como es Osana, pero él sabía qué había realmente en sus corazones, ¿no? Que lo iban a rechazar en un futuro. Y me imagino a Jesús teniéndoles también mucha compasión y misericordia. Y eso quería comentarles. Creo que una de las cosas que me llama la atención también es bendito el reino de nuestro padre David. O sea, ¿quién era David? Era rey. Era un reino terrenal. O sea, mi hijo siempre me pregunta y me lo pregunta siempre y yo sé que en algún momento lo va a entender. Me dice, mami, ¿por qué si veían los milagros y conocieron a Jesús, no, no lo reconocieron como quien era? Y yo creo que es esta confusión enorme que vemos aquí reflejada. O sea, ellos ven a Jesús entrar a Jerusalén y quizás esperaban eh, un rey que se levantara a derrocar el gobierno romano. Y sabemos que más adelante Jesús lo que hace es ir y llamarle la atención a los que están en Jerusalén, o sea, a su misma gente, de qué es lo que con la casa de su padre. Entonces, sí me da risa, o sea, no me da risa, pero me parece interesante que obviamente él sí es descendiente de David, es de la casa de David, viene de la descendencia de él, pero lo que él viene a hacer es el trabajo de su Padre celestial, no la libertad, la salvación que ellos querían. O sea, ellos gritan, sálvanos, pero gritan, sálvanos de los romanos. No están gritando, sálvanos de lo que realmente Jesús vino a salvarnos. Entonces, creo que ahí viene el desencanto futuro, aunque estaba preguntándole a San Google, como la otra hermana, de por qué le habían puesto entrada triunfal. Sí, de triunfal no tiene nada a comparación, como tú decías, de los otros, ¿no? Entonces dice que le pusieron así porque es el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, que dice que entrará
sentado en un pollino. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo, victorioso, humilde y montado en un burro, incluso sobre un pollino, la cría de un asno. Entonces, por eso le ponen entrada triunfal quienes armaron el canon bíblico, asumo, pero no tiene nada que ver. Pero no, así nos enseñaron. Majo, aportando lo que está diciendo Gaby y escarbando con palita, veo también la omnisciencia de Jesús, y cómo él afirma ahí su autoridad, diciéndoles a sus discípulos, si alguien pregunta, perdón, si alguien pregunta por el pollino, ¿verdad? Siendo yo la persona que está ahí caminando con él, ¿verdad? Esos 3 años, y me dice, vayan, busquen este animalito, porque va a estar en tal lugar. O sea, el Señor conoce, y como conoce aún hasta esos detalles de algo así, conocía los corazones de toda la gente que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, resaltó eso, la omnisciencia de Él, la provisión, ¿verdad? Milagrosa de Él a través de ese animalito que estaba ahí, vivo, y con las personas que se preguntaban, díganles esto y eso es suficiente. La palabra de Jesús es suficiente para que se haga caso. Eso es lo que quería decir. Gracias, Paul. Yo solamente quería contar que es muy probable que Jesús haya preparado eso. Eso es lo que dicen los estudiosos, que Jesús preparó o sea, que ya estaba como arreglado el ir a buscar al pollino. Entonces, por eso es como, si les dicen para quién es para Jesús, es como ya lo conocían, ya sabían. Eso es lo que los estudiosos dicen con respecto a este texto, que es altamente probable que él ya lo haya como coordinado, por decirlo de alguna forma. Majo, buenos días. A mí me llama la atención donde dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. ¿Por qué te llama la Los que atención? iban delante. Porque me llama la atención porque pues tendían sus mantos, o sea, como que no había más, pues le doy mi manto, lo que yo tengo, ¿no? Pues Mm. como Sí, o que no sea, hay más, recordemos que en ese tiempo la ropa no era como hoy, que tenemos como un closet lleno de ropa. de marca, No No era así. había Shein, la Ellos lo que que ni tenían Temu. era lo que tenían, probablemente tenían una o dos mudas, entonces como poner lo que tenían era casi como quedarlo todo, ¿no? hermoso. Este, a mí A me llama la mí, atención que dice que gritaban bueno, en uno dice daban voces, ¿verdad? Y en otro gritaban. Es evidente, ¿verdad? La euforia, la manera, la alegría, todo lo que se presentaba en ese momento. Y pues sí, con las cosas que uno ve, los elementos, ¿verdad? Que leemos en el texto, sí hubo un reconocimiento, ¿verdad? De quién era Jesús en ese momento. Entonces, sí se ve un ambiente, ¿verdad? Pues, de alegría, de confianza, ¿verdad? Que definitivamente fue triunfal porque lo que hizo Jesús ahí, ¿verdad? Lo que estaba representando definitivamente iba a ser algo glorioso y que, pues sí, ¿verdad? Yo creo que sí es triunfal. Este, por algo lo ponen ahí. ¿Verdad? Pero ver el texto en sí, ¿verdad? Yo definitivamente y con esas palabras y eso, ¿verdad? Puedo transportarme ahí en un ambiente de verdad, de mucha euforia, de mucho, imagínese usted gritando, ¿verdad? No era solamente, Señor, sí, ayúdanos, por favor, no dice que gritaban pidiéndole eso, ¿verdad? Entonces, eh, eso me hizo pensar mucho. Mm. ¿Sabes Pues qué cosa me hacer- llama a mí la atención? quiero hacer una ah, acotación, perdón, Gaby, antes que para que no se pierda lo que dijo Erika, quiero hacer una acotación no sé si todas saben esto, pero los títulos que nosotros tenemos en la Biblia, los subtítulos que tenemos en la Biblia, como por ejemplo Entrada Triunfal, no forman parte de los manuscritos originales. Los han puesto los traductores bíblicos. Entonces, puede ser mucho, ay, ¿cuál es la palabra? No es, como tradición que nos hemos acostumbrado a llamarla así, pero eso no es parte, digamos, del manuscrito original inspirado por el Señor, solamente para tenerlo en cuenta. Entonces, no es que un título nos marca sí o sí
el texto, Mm, sino hay que enfocarnos siempre en el texto. Inclusive cuando tú haces el estudio bíblico inductivo, una de las tareas que te mandan es a borrar todos los textos, todos los subtítulos de tu Biblia. Bien, Ay, qué Gaby. bien. creo que otra de las cosas que me llama la atención es la actitud de Jesús al entrar. O sea, entra a Jerusalén y teniendo toda esta euforia atrás, no hace, no habla. Dice que solo miró todo alrededor. O sea, no hay un discurso, no hay un, pues no sé, vea, los reyes o los conquistadores deben de decir algo como importante después de tener a toda esa gente a su alrededor echándole porras. Entonces, me muestra de nuevo la actitud de Jesús. O sea, yo me imagino que lo está contemplando, que lo está guardando en su corazón porque sabe lo que viene. Y yo sé que esto no tiene nada que ver, pero una de las cosas que se ha quedado en mi cabeza por años de los siglos, es la película esta de La Pasión de Cristo, cuando Jesús va cargando la cruz y se cae en un momento y cuando se levanta, como que hace una rememoración a este momento de cuando va entrando a Jerusalén y ve a la gente poniendo las palmas y los trapitos. Entonces yo digo, él se está preparando para algo completamente distinto de lo que le están pidiendo en ese momento. Ujú. Y no Sí, es que quiera ser negativa, pero sí siento que tengo un desencanto porque esto ya no significa para mí lo que significaba o lo que yo entendía antes. Y me emociona más porque ahora entiendo correctamente, pero, pero me lo enseñaron desde chiquita. Pues entonces sí siento como un poquito de desencanto. Yo había mirado igual el pasaje que está mencionando Gaby, y si ven más adelante, el Señor vuelve a Jerusalén y entra en el templo, pero esta vez va a, a echar fuera a los que vendían, a los que compraban. Entonces, antes, como decía ese versículo, me llamó justo también la atención, que él entra y mira alrededor todo, pero ya se hacía tarde, entonces se va, ¿cierto? No, no, hasta ahí queda esa parte, ese día. Pero más adelante él vuelve a entrar y ahí ya no les cae muy bien, porque él entra em, a enseñar y en el fondo a derribar eso que estaban haciendo en ese lugar, eh, que estaba mal, ¿cierto? Estaban ocupando de mala forma el templo. sí, de hecho, si ustedes ven, esto parece como un texto de otra Pues parte, de otro capítulo. O sea, es raro porque es como la algarabía, la alabanza, los gritos a Jesús, la euforia. Y Jesús entra en silencio, observa el templo y se va. Es rarísimo, es como hay un contraste bastante evidente entre la gente y Jesús. Totalmente. Yo, hablando de contraste, eh, pensaba en lo que Gaby dijo sobre porque también me llamó la atención lo del padre de David, o sea, en contraste con Bartimeo, que le dijo hijo de David, que sabemos que es un cumplimiento a su promesa, ¿verdad? O sea, lo estaba reconociendo como el Mesías. Pero entonces me pregunto qué diferencia habría ahí, porque no es lo mismo decir claramente el hijo de David a padre de David. No sé si era que ahí estaba reconociendo que realmente Jesús antecedía a David, ¿verdad? Eh, o cómo sería, porque no sé, no sé si es la única parte en toda la Biblia donde aparece padre de David, pero al estar tan acostumbrada a escuchar hijo de David, como que padre de David me hace ruido. Es que no es padre de David, sino de nuestro padre David. Ujú. David es nuestro padre, porque así ellos lo aprendieron y así lo tenían arraigado, nuestro padre David. En Y el es fondo, esa este promesa, y es esa bendito promesa. el reino, claro, bendito el reino que se va a restablecer de nuestro Mm, padre David. Porque por eso a mí me confundí un poco, en la Reina Valera dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y claro, y es como el reino
el reino que viene de nuestro padre David, que se va a restablecer. Y acotando, porque todavía estoy en shock, yo creo que la gran mayoría estamos en shock. El bendito, el que viene en el nombre del Señor, o sea, Dios bendiga al que Él mismo envió para salvarnos. O sea, ellos reconocían hasta cierto punto y cómo la ceguera de alguna manera tiene ese límite de decir, viene, aquí está el enviado por Dios para salvarnos, el que va a restablecer el reino de nuestro padre David de este imperio romano. Hasta ahí. Pero nada que ver con lo que Jesús trataba de alguna manera de enseñarle. Bueno, obviamente es parte del plan y la verdad es que veo el privilegio que tenemos nosotras de poder entenderlo hoy en día. Porque obviamente hasta ese punto ellos no iban a ni pensar en que iba a haber una muerte de por medio, nada. Entonces, impactante, la verdad, el texto. Y Majo, Jesús mirando alrededor es como, ya sé lo que se viene. Y claramente el silencio de Jesús y su humildad es respecto a eso. O sea, sé qué es lo que hay dentro de sus corazones. No, no me emociona que me digan, sálvanos. No, no, porque no están entendiendo nada. Majo, Buenos días. Ah, nada más quiero ampliar un poquito porque como tú decías, el texto en sí está un poco medio cortante, ¿verdad? Es por eso a veces que necesitamos tener como el panorama un poquito más completo. Y eso se hace cuando nosotros podemos ver, digamos, en los 4 evangelios, poder ver, porque cada evangelio tiene un detalle diferente. Lucas, hablando y describiendo exactamente este panorama, habla en cómo los fariseos mandan a callar esas voces, ¿verdad? Y Jesús habla y les dice, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, nosotros estamos viendo acá que es la multitud, la necesidad de una multitud. ¿Qué es lo que tiene esta multitud? Es una necesidad de salvación. Estamos viendo el clamor de cuánto necesitaban ellos tener salvación, independientemente de qué era lo que ellos pensaban de que era salvación, ¿verdad? Alguien que los rescatara, ¿verdad? Necesitaban un rey, estaban necesitados de eso. Eso es lo que están apuntando a lo que va a venir, ¿verdad? De una salvación, apuntando a un rey que va a venir a rescatarlos. Incluso dice que antes de que él entrara a Jerusalén, cuando como está viendo a Jerusalén, ¿verdad? En donde está, en ese monte, dice que él lo que hace es llorar antes de entrar ahí. O sea, imagínense esa escena. O sea, no era la escena de que me van a recibir, es la escena de Juan está llegando a un pueblo que está necesitado de salvación. Y eso es lo que a él lo conmueve, de qué es lo que va a pasar, lo que ellos están necesitando. Y entonces, en esa escena en donde dice que él está llorando, dice, si también tú conocieses, o a lo menos en este día, lo que es para ti tu paz. O sea, él sabía que Jerusalén necesitaba la paz, necesitaba rescate, pero no un rescate, ¿cómo se llama? Físico, sino algo más profundo, que era el rescate del pecado, que era la enfermedad más profunda que esa población y que nosotros tenemos, que es el rescate, la enfermedad del pecado. hermana, y eso que usted está diciendo me hace ver, o sea, lo que sigue, porque me sigue diciendo el texto, en serio yo no le veo nada de triunfal. Y ya no lo dijeron, bueno, con los títulos, ¿verdad? Pero es justamente ver que toda la parte cultural que ellos tenían, a pesar de que tenían
los escritos, las profecías y viendo cumpliendo eso, pero sí, no entendían. Y yo sé que no estamos diciendo que nos tenemos que poner nosotros también. Yo sería igual de las que estaban ahí siguiendo en multitud, pasando con el Señor y sin entender. O sea, es que es un nivel fuerte, heavy en la mente, ¿verdad? De ceguera espiritual. Si me pongo a pensar en las personas que estaban ahí, no sé, pensaría, él hizo esa entrada en un momento cuando era día de reposo, porque no menciona nada de que en el templo habían cambistas, como lo hace más adelante, que hace no ese desorden, pero los pone en orden. Entonces, pienso que el hecho de estar en una cultura, haciendo la referencia cuando dice que llegó el reino de nuestro padre David, era el estratega que más se resalta militarmente en la Biblia. Claro, pensaron en que Jesús era el sucesor de David, en ese sentido militarmente, culturalmente, tradicionalmente, pero no en lo que Cristo siempre ha apuntado, en lo que Dios en su plan redentor siempre ha llevado en una línea, pues sí, redentora, que es el restaurar lo que Él creó al inicio, que tuviéramos comunión con Él. Majo, Eso es lo que menos entendía. ¿qué milagros hizo Jesús en Betania? Tati, tus preguntas. Estoy con la cabeza. Espérame. Solamente quiero añadir a lo que estaba diciendo también Rosy, es que en el texto en paralelo lo puse en el chat. Ese texto paralelo está en Lucas 19, pero en la parte donde Jesús llora, Jesús dice, si tú hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, y como decía Rosy, ¿no? En el fondo Jesús está diciendo, no es que yo los libre de los romanos, los que los va a llevar a la paz, porque luego añade y dice, pero ahora tus ojos, esto está oculto ante tus ojos. Entonces ellos no podían verlo por designio divino, ellos todavía no podían ver en Cristo que la salvación, el rescate mesiánico era la salvación primero de sus almas. De hecho, creo que, Paulita, tú eres la que ha hecho esta acotación, pero cuando dice nuestro padre David, es muy probable que el foco viene a ser lo mismo que David, y están buscando como esa liberación de física de la opresión que vivían bajo Roma. Y también, em, como estaba diciendo Rosy cuando hablaba del capítulo 19 de Lucas, este texto paralelo, cuando Jesús dice, si los callan, las piedras van a clamar, lo que está mostrando básicamente es la desesperación que había en esa tierra por ser liberados. O sea, Jesús no está negando que sí había una desesperación por una liberación, pero lo que está diciendo es, esto no los iba a llevar a la paz. Y esa euforia que vemos, ese sálvanos que a todas las ha como bloqueado un poco y las ha sacado como de lo que habían entendido en el pasado del texto, en el fondo lo que está buscando Jesús es mostrar, bueno, no Jesús, sino el autor del texto, que esta gente estaba desesperada, pero por ser liberada de una opresión militar que era Roma. Y ahí vemos la ironía de que se llama entrada triunfal. Jesús no entra a, a liberarlos. No había ganado todavía ninguna batalla, de hecho. A derrocar tronos, no entra. No, exactamente. Jesús, su triunfalismo es justamente lo que vemos en el texto paralelo de Lucas. Es no es eso lo que ustedes necesitan, pero ahorita no lo están viendo. Y es lo que van a ver después, pero mucho después, ¿ven? Ahorita ellos simplemente están buscando ser liberados de su propia miseria, de su propia opresión. Y voy a ya irme a la parte reflexiva para poder entrar ya a la parte final por una cuestión de tiempo. Pero ¿cuántas veces nosotras, nuestra propia opresión personal, nuestra propia desesperación personal nos oprime de ver, nos ciega a ver que ese no es el camino a la paz? Porque nosotros
somos iguales, y creo que no sé si dijo Pablo, lo dijo Gaby, alguien lo dijo, nosotros hubiéramos hecho lo mismo, creo que fue Paulita que dijo, nosotros hubiéramos hecho lo mismo, y es altamente probable, y de hecho nosotros hacemos lo mismo. Esa condición del pueblo, esa condición del pueblo de los judíos en Jerusalén es nuestra misma condición hoy. Nuestra opresión, lo que nosotros vivimos, las situaciones en las que vivimos, también nos oprimen y nos ciegan a ver lo que dijo Jesús. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero tus ojos hoy están ocultos y a veces el pecado o a veces la misma carne o el sufrimiento o el mundo nos tapan de ver el verdadero camino que conduce a la paz. No es que nosotros seamos liberados de Roma. Estoy haciendo un paralelismo a nuestra situación actual. Es Cristo, es su salvación, es su obra en la cruz. Por eso él, Marcos no destaca, no dice que Jesús lloró, pero Jesús lloró cuando ve a Jerusalén, porque ve la condición de la miseria del ser humano que pone su esperanza en que esta vida se le resuelva, en ser felices en esta vida. Pero la esperanza y la verdadera ganancia está en Cristo. Está en esa cruz, está en su salvación, está en la paz que Él ofrece, está en la libertad verdadera, interna que Él nos da. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y ese es el mensaje que en el fondo estamos viendo en esta meditación. Estamos viendo esta ironía de esas dos situaciones contrastantes. El pueblo gritando, sálvanos, y Jesús guardando un silencio profundo y observando y retirándose. Y en otro texto vemos que llora, pero llora por la condición del pueblo, llora porque el pueblo no es capaz de ver. Y me pregunto si el Señor hoy llora también por nuestra condición, porque nosotros también estamos poniendo nuestra esperanza en este mundo, en que se solucione la opresión que estamos viviendo en este mundo, o estamos poniendo nuestra esperanza en el Señor y Salvador de nuestra alma, aquel camino que conduce a la paz. Entonces, con esa reflexión final, yo quiero dejarlas porque vamos a pasar ahora al tiempo de reflexión personal. Entonces, vamos a tomar nuestros cuadernos y vamos a escribir a modo de reflexión final lo que nos quedamos con este texto, pero para las personas nuevas, acá lo hacemos distinto, no simplemente escribimos una reflexión, sino que la escribimos a modo de oración. Entonces vamos a escribir una reflexión final como si estuviéramos hablando con el Señor. Entonces es como dirigir al Señor aquello que Él ha hablado a través de su palabra a nuestro corazón. Entonces nos vamos a tomar unos minutos para poder hacer eso. Tenemos unos minutitos si alguien quiere compartir un poquito de su reflexión final antes que oremos para terminar. Voy a compartir mi breve Gracias. reflexión. Es bien breve, pero bueno, muy sincera también. Veíamos ahí en el pasaje de cómo, ¿cierto?, estas personas lo estaban dando todo, a nuestros ojos al menos, ¿cierto? Tirando sus ropas, todo. Pero como entendemos hoy en el contexto y todo la historia que conocemos después posterior, ellos realmente no tenían su mirada y no entendían bien qué clase de rey y qué clase de reino era el que estaba pasando, el que estaba viniendo ante ellos. Y, y escribí como una pequeña oración y en el fondo dice así: Señor, no quiero ser quien te ovaciona públicamente con palabras de alabanza, pero sin un entendimiento real de quién eres, a qué viniste y lo que hiciste y haces. Permíteme conocerte y vivir bajo tu gobierno, porque tú eres mi salvación. Que el Señor nos ayude, esa es mi oración, que el Señor pueda ayudarme personalmente, que pueda ayudarlas también a ustedes a poder vivir bajo el gobierno del Señor y que no nos emocionemos o nos entretengamos con cosas que quizás vienen de nuestra mente, sino que sea la palabra del Señor, sea su verdad, la realidad de Él, la que realmente
nos lleve, ¿cierto? A estar con Él y a conocerle cada día. Gracias, Tesia. ¿Alguien más que quiera, una última persona que quiera compartir algo de su Yo, reflexión final? Majo, sí, yo soy Majo, nueva, pero yo, me gustaría compartirla. ah, Ay, perdón. ya, a ver, yo como entendí que teníamos que hacerlo como oración, bueno, yo he escrito, gracias Señor por mostrarnos que viniste como un rey humilde para salvarnos, no de la aflicción, sino de la muerte eterna, para darnos salvación. Gracias Señor por mostrarnos tu bondad, tu generosidad, tu paciencia, para actuar en tu tiempo, así como tú lo hiciste en el templo. Gracias por permanecer fiel en todo momento con nosotros. Solo Gracias. quisiera decir algo que en mi reflexión puse. También ayúdame a poder clamar, Hosana, sálvame, rescátame de mí misma, de los pecados internos que me son ocultos y que solo tú los conoces. Amén. Surisadai. Sí, acá por si acaso no hay levantadita de mano, acá hablan nomás. Esa es la regla. Esa es la regla. Dale, dale. Yo soy nueva, pero genuinamente me llevo mucho de lo que todas dijeron y les voy a compartir mi reflexión. Yo puse, Señor, gracias por salvarme de mi miseria espiritual. Gracias por ser quien eres, Jesús, tan lleno de bondad y misericordia. Gracias por tu cruz y todo lo que has hecho por mí. Yo soy parte de esa multitud que gritaba Hosana y después pedía tu muerte. Gracias por salvarme. Gracias, se me puso un poquito la piel de gallina Yo, porque yo fue un poco terminaba, directo. Sí, pero real. Gaby. yo le decía al Señor, y qué incómodo, perdón Señor, pero qué incómodo reflejarnos en la palabra, o sea, pero qué gracias por dejarnos esta revelación y le decía, ahora entiendo de qué tengo que ser salva. O sea, creo que eso es de las cosas que más me llevo y le decía, sálvame de mi amor al dinero, sálvame de mi anhelo de aceptación, sálvame de mis celos, sálvame de dar por sentado tanto amor, sálvame del Majo, afán, de Lima, ¿te sálvame acuerdas? de mis Tenemos áreas grises. Creo que eso era, y ayúdame a entender tu reino, porque ayer que leíamos Colosenses, tú en el libro nos pedías dibujar Colosenses 3 y la parte decía que teníamos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Y ahora que veníamos y aprendíamos que a veces estamos queriendo un reino a nuestra forma y no a la del Señor, yo le decía, ayúdame a entender tu reino en mi vida y a entender realmente lo que es tu paz. Porque miren, no sé si voy a ser muy sincera, pero ¿qué día fue? El 29. Yo andaba arrastrando los pies, me sentía angustiada y decía, ay, que voy a cocinar. Pero el 30 cuando depositaron, o sea, mi esposo hasta me hizo burla y me dijo, ay, hoy sí estás contenta porque ya te deposité. Y entonces creo que el Señor me ha abierto los ojos a que mi plenitud debe estar ahí, tenga o no tenga dinero en el bolsillo. O sea, mi seguridad debe estar en el Señor y también le decía en la reflexión al Señor que gracias por ser así de gentil. Alguien expresaba algo que me voló la cabeza y por los acontecimientos pasados de las redes sociales. Decía que Jesús llega y dice poquitas cosas y nos habla de la paz. Y Marcos nos dice que lo atesoró todo y hasta después viene con el cincho a regañar a todo mundo. Y digo, Señor, también me queda me confirmas, me reconfirmas esto que hemos estado aprendiendo de no ser como mecha corta de veo algo y reacciono, veo algo y respondo, sino hacer como tú que lo viste todo, hablaste poco y hasta después actuaste.
sea, no hacerlo en caliente, ¿no? Y eso también me deja ver algo que se nos ha enseñado muy mal, porque cuando dice que el Señor le dio vuelta a las mesas, uno cree que es una reacción inmediata y encolerizada y realmente no, o sea, fue una acción de disciplina pensada y meditada y le decía también eso al Señor, ayúdame a no reaccionar por reaccionar, sino a ser como tú, a verlo todo y hasta luego tener una reacción. Entonces yo sí me voy muy confrontada con esto de vernos reflejados en Israel y a no ser tan escandalosas pidiendo nuestra salvación a nuestra forma, sino pedirle al Señor que nos ayude a entender de qué debemos ser salvas. Eso le decía al Señor, también muéstrame de qué no he reconocido que necesito tu salvación. Mm. Gracias, Gaby. Y gracias a todas las que han compartido. Em, Vieron que también qué útil la paráfrasis. Si no hubieran hecho paráfrasis, muchas no hubieran reconocido o descubierto qué significa Osana. Así que está bueno. Pero bueno, vamos a orar para cerrar. ¿Quién le gustaría cerrar ese tiempo en oración juntas? A mí me Oh, gustaría orar, Majo. Gracias, Erika. Bueno, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este momento. Realmente, Señor, eres bueno, Señor, al darte a conocer, Señor Dios, al mostrarnos tu palabra, Señor, la necesidad que tenemos de ella, Señor, y la manera en que obras, Señor Dios, en todos los tiempos. Realmente, Señor Dios, eh, tu palabra es viva y eficaz, Señor Dios, y nos recuerda, Señor Dios, una profecía también, Señor Dios, y parte de eso, Señor Dios, el poder ver, yo creo que muchas de las que hoy estamos aquí, Señor Dios, eh, habíamos escuchado mucho de este tema, Señor Dios. De hecho, solo el hecho de poder escuchar Osana, Señor Dios, no sé si a alguna le pasó, pero cantábamos en nuestro corazón, Señor, incluso, y nos enfocamos en eso, yo personalmente, Señor, y de verdad, gracias por mostrar algo diferente de tu palabra en este día, Señor, y mostrar nuestro corazón, Señor Dios. Realmente no podríamos ver tu salvación si no fuera por ti, por tu sacrificio, por lo que hiciste, tu Santo Espíritu convenciendo nuestros corazones, Padre Santo, de verdad que gracias por eso, porque eres bueno, Señor Dios, y tu bondad nos alcanza cada día más al enseñarnos tu palabra, Señor, y hacernos entender, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos, Padre, de verdad que eso es lo que me queda en esta mañana, Señor, de que realmente quieres mostrarnos tu poder, tu bondad, pero también enseñarnos, Señor Dios, nuestro corazón. Y solo a través de tu palabra, Señor, podemos llegar a esa reflexión, Señor Dios, al arrepentimiento también, Señor, de lo que nosotros abrazamos, Señor Dios, como verdad muchas veces, y realmente de lo que hemos querido entender o lo que nos han enseñado también, Señor. Pero gracias por ese momento, Señor Dios, que nos llevas a escudriñar más tu palabra, Señor. Gracias por ese momento que nos permites unirnos, Señor Dios, para seguir avanzando, Señor, en el conocimiento de tu verdad. Que tu reino, Señor Dios, sea evidente en nuestra vida, Señor, y que de verdad podamos reconocer a través de tu palabra, Señor Dios, lo que necesitamos de ti, Padre, y la rendición que necesitamos, Señor Dios, de nuestra vida delante de ti. Gracias por mis hermanas, Señor Dios, de verdad, y especial Majo, Señor, que hizo posible este espacio, Señor Dios, y de verdad que podemos ser beneficiados, Señor Dios, que sé que trae gloria a tu nombre, Señor Dios, porque te necesitamos, Padre Santo, y necesitamos cada día más de tu presencia, de tu instrucción, Señor, de tu exhortación para seguirte conociendo y disfrutarte, Padre Santo. Realmente eso es lo que siento en esta mañana, una gran gratitud, Señor, por tu compasión para con nosotros, Señor. Bendigo, Señor Dios, este momento, Señor, que tú lo bendigas, Padre, más bien, y que de verdad que podamos, Señor, crecer en tu verdad cada día más para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Erika. Gracias a todas. Yo creo que siempre es un regalo del Señor, como Él
como dice, le place revelarse los miércoles. Es como, Señor, gracias. Un miércoles más que el Señor nos permite deleitarnos en su palabra y nos sorprende porque realmente ninguna sabe qué texto vamos a hacer. Es como la sorpresa del día. ¿Qué texto el Señor nos va a hablar? Y eso también es lindo, como que no es algo prearmado, sino es como el Señor nos va guiando a lo largo de su palabra. Y es el gran fruto de la meditación bíblica, el simplemente pasar tiempo en un texto, observarlo, mirarlo, darle vuelta, verlo por otro lado, verlo de otro ángulo y poder conversarlo con ustedes permite que haya mucha más profundidad y mucha más riqueza. Así que gloria a Dios, solamente es Él quien lo hace posible y es su palabra viva y eficaz que va a nuestro corazón directamente en la ruta que Dios quiere tratar con nosotros. Así que gracias al Señor por eso, gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Si el Señor quiere, si no viene antes, no nos lleva antes, nos vemos el próximo miércoles. El Señor las guarde. Bye. Amén. Hasta pronto. Chao.